En este tercer video sobre la analogía y el razonamiento analógico, vamos a preguntarnos cómo podemos evaluar el razonamiento por analogía. Es decir, cómo podemos hacer que nuestro razonamiento analógico sea mejor o cómo podemos revisar defectos que pueda haber en ese razonamiento analógico. La pregunta clave podría ser esta: ¿cómo le podemos dar fuerza a un razonamiento analógico? Y para eso vamos a partir de algo que ya expliqué previamente, y es que los razonamientos por analogía no son correctos o incorrectos, válidos o inválidos, porque no son razonamientos deductivos, porque no tienen una pretensión explícita de verdad. Es decir, porque no razonamos analógicamente para decir lo que es una verdad demostrada, como por ejemplo, utilizamos el silogismo para exponer verdades con toda su claridad, porque esa forma del silogismo lo permite, ¿cierto? Porque es demostrativa. Este no es una forma de razonar demostrativa, sino que lo que nos permite la analogía es explorar posibilidades, es decir, cosas que sería posible que ocurrieran. Entonces, los razonamientos analógicos, y eso es su valor, ese es su valor y esa es su gran importancia. Los razonamientos analógicos son más de carácter exploratorio que veritativo. Me ayudan a explorar una idea, aunque no me puedan demostrar algo, sino solo me pueden sugerir una conclusión probable. Ahora bien, si los razonamientos analógicos no se pueden calificar de válidos o inválidos, porque en ellos las conclusiones no se derivan por necesidad lógica de las premisas, en cambio pueden ser mejores o peores, más o menos afortunados, más o menos convincentes, más o menos débiles o fuertes. Entonces tenemos que establecer cómo determinar la confiabilidad, es decir, la mayor o menor probabilidad de que las conclusiones de un razonamiento por analogía resulten ciertas. Y para hacer eso hay algunas consideraciones o criterios que hay que tener en cuenta. Es decir, hay una serie de pautas para evaluar un razonamiento analógico. Esos criterios o consideraciones nos pueden ayudar a ver la fuerza que en un momento determinado tienen las inferencias por analogía. Vamos a tener en cuenta al menos 6 criterios claves para evaluar los razonamientos analógicos. El primer criterio es este: la amplitud numérica de los casos tomados en consideración. Por supuesto, en el razonamiento analógico, por ser un razonamiento inductivo, tenemos que mirar casos, comparar cosas, etc. Mientras mayor sea el número de casos en que haya ocurrido lo que creemos que probablemente va a ocurrir, eso le da mayor fuerza de probabilidad al razonamiento. Es más probable si lo que suponemos que se debería dar, pues se da en mayor número de casos. Supongamos que lo que yo pretendo decir es que los perros Doberman son agresivos por una mala experiencia que tuve con esta raza en particular. Si yo he visto un perro Doberman que es agresivo, pues de eso no puedo concluir que todos los Doberman son agresivos. Eso sería una generalización apresurada. Pero si conozco 10 Doberman y todos son agresivos y ninguno de los 10 que conozco es manso, tal vez eso le da más fuerza a mi conclusión, que sigue siendo hipotética, de que los Doberman son perros agresivos. A esa conclusión llegué por analogía, es decir, por comparación entre casos similares. Y en la medida en que se trata de 10 casos conocidos y no solo de un caso, tiene mayor fuerza esa conclusión según el cual el próximo Doberman que vea será agresivo. Si los 10 con los que me he encontrado son todos agresivos, pues lo que espero es que el 11 también lo sea. Tal vez no sea así, pero
Es probable que sea así. Claro, de nuevo, no hay ninguna garantía. También es posible que el próximo Doberman con que me encuentre sea un perro absolutamente manso. El segundo criterio es la variedad de los casos tomados en consideración. Claro, si todos los casos son iguales, pues no puedo concluir mucho de allá. Pero si veo variaciones, puede ser más interesante. En la medida en que todos los casos que observe, a pesar de que presenten muchas semejanzas, tengan también algunas diferencias relevantes, es decir, sean variados, y se conserve la tendencia general que hay en los casos considerados, eso hace que la conclusión probable adquiera mayor fuerza. Vamos a suponer, por ejemplo, que dentro de los 10 Doberman observados hay unos que viven en el campo, otros que viven en apartamentos, hay unos que reciben entrenamiento, otros que no reciben entrenamiento, hay unos que han sido tratados con cariño, hay otros que han sido maltratados, etcétera. Podríamos poner una serie de diferencias, de variedades. Y resulta que si me encuentro que a pesar de todas esas diferencias, en todos los casos que he examinado, los Doberman resultan ser perros agresivos, eso hará que mi conclusión, los Doberman, todos los Doberman son perros agresivos, adquiera una mayor probabilidad y tenga una mayor fuerza de convicción. Pero hay un tercer criterio, y es que no solo se trata de encontrar semejanzas, sino en qué aspectos se dan las semejanzas. Si la cantidad de aspectos en que se dan las semejanzas es mayor, pues evidentemente mi conclusión probable tiene mucho más fuerza, ¿no? Porque es claro que en la medida en que dos cosas compartan un mayor número de cualidades comunes, se les puede considerar más semejantes. Del mismo modo, un mayor número de semejanzas sirve para darle una mayor fuerza de convicción al razonamiento analógico. Sigamos con el mismo ejemplo. Supongamos que he observado una cantidad de rasgos comunes en los 10 perros Doberman que he observado. Por ejemplo, que pocos se acercan a los niños, que son muy irritables, que les molesta la presencia de personas ajenas a la casa en que viven, que algunos incluso han llegado a atacar a sus propios amos, que le muestran los dientes a otros perros y a personas desconocidas, bueno, y otras semejanzas más, y otros aspectos distintos en que hay semejanzas. Todo eso, sin duda, refuerza mi conclusión probable de que los Doberman son perros agresivos. Advierto que no tengo nada contra los Doberman, es un ejemplo simplemente. Hay un cuarto criterio para fortalecer un razonamiento analógico, y es lo que podríamos llamar la relevancia o la conexión existente entre las premisas y la conclusión. Este es un criterio lógico esencial. Lo que da fuerza a un razonamiento es que haya una relación muy clara entre sus premisas y su conclusión. Si la conclusión no tiene nada que ver con las premisas, pues entonces no es una conclusión lógica. Si las premisas no me llevan a la conclusión, entonces mi razonamiento está errado. Por supuesto, si alguien se va más allá de lo que le permiten afirmar las cosas que ha visto y dice que los Dobermans son perros agresivos porque son histéricos, antipáticos, tienen una cara fea, etcétera, pues sí, pero eso no tiene ninguna relevancia. Un animal puede ser muy feo y ser manso. Las premisas puestas no explican la conclusión, sino que son simplemente en ese caso apreciaciones subjetivas que alguien hace sobre esos perros. Es que a mí me parece que son agresivos porque es que mírele esa cara y no sé cuánto. Sí, pero encontrar cualidades, describir cosas, no es simplemente utilizar adjetivos para calificar su conducta, sin ofrecer ninguna explicación de ella. Por el contrario, si alguien explica su comportamiento por una razón que va más allá simplemente de sus apreciaciones y gustos, pues puede ser que eso le dé fuerza a mi conclusión. Por ejemplo, alguien se pone a estudiar a los Doberman y descubre que ciertamente hay tendencias agresivas y que, por ejemplo,
Algunos dicen que son perros que por su estructura cerebral tienen ciertas tendencias agresivas, etcétera. Esas premisas pueden ser acordes con la conclusión que yo estoy elaborando, según la cual los Dobermans son perros agresivos. Eso no demuestra, vuelvo nuevamente en sentido estricto, que sean agresivos, pero le da mayor fuerza a una conclusión que parece probable. Cuando una argumentación es relevante, puede tener una mayor fuerza explicativa y puede generar conclusiones más probables. En quinto lugar, está la cantidad de semejanzas que se pueden hallar en los casos considerados. Así como un mayor número de semejanzas da mayor fuerza a un razonamiento analógico, lo mismo ocurrirá en cuanto el número de semejanzas, de diferencias, sea menor. Aunque es cierto que en tanto haya más casos considerados, habrá posibilidad de hallar más diferencias, esas semejanzas son relativamente pocas o de menor importancia. Y, perdón, son, no son, perdón, si esas desemejanzas son relativamente pocas o de menor importancia, si esas desemejanzas no tienen mucho peso, entonces el razonamiento analógico y su conclusión probable pues resultan más aceptables. Si son muy pocos los Doberman mansos que conocemos, si ese número puede ser considerado muy bajo, es decir, si el caso de un Doberman manso es un caso que se suele considerar excepcional, entonces la conclusión de que los Doberman son perros agresivos puede alcanzar una mayor fuerza. Y hay un sexto criterio que es lo que podríamos llamar la modestia de la conclusión. Nuestras conclusiones son más creíbles si no incurren en exageraciones, si son más modestas. En la medida en que el razonamiento por analogía es solo probable y no es demostrativo, la pretensión de hacer pasar como conclusión necesaria algo a lo que hemos llegado por analogía le quita fuerza al razonamiento. La conclusión en el razonamiento analógico, por lo tanto, debe ser modesta. En la medida en que nos limitemos a decir que los Doberman son agresivos, puede que a la luz de ciertos datos, esta resulte una conclusión probable. Si por el contrario subo el tono de la conclusión y empiezo a decir que son perros asesinos, antipáticos, peligrosos, etc., ese razonamiento por analogía puede resultar completamente desafortunado, porque una conclusión exagerada no es una conclusión creíble. Lo que hemos visto del razonamiento por analogía e incluso estas reglas para fortalecer el razonamiento analógico, todos estos criterios nos muestran que aunque son útiles, el razonamiento por analogía tiene muchos límites. Sirve mucho, por ejemplo, en la exploración de un problema y en efecto, en la ciencia natural las analogías se utilizan muchísimo, pero las analogías no prueban nada. Para que la analogía y lo que se descubrió por analogía se pueda tomar como una verdad científica, tiene que ir acompañada de explicaciones, de observaciones que la avalen suficientemente. Una teoría científica implica la construcción de relaciones causales. Por tanto, la mera analogía o el razonamiento analógico son insuficientes, aunque son muy importantes para explorar un problema. Un ejemplo claro de esto es el siguiente. Cuando se discutía sobre si era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra o la Tierra la que giraba alrededor del Sol, uno de los argumentos que dieron algunos de los astrónomos que creían en el sistema heliocéntrico, en la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol, era que el Sol era muy bello, que tenía una gran majestad y por tanto tenía que ser el centro en torno a la cual la Tierra giraría. Era un argumento estético y muy bello, fundado en una analogía interesante. ¿Eso es una prueba? No, no es una prueba, pero esa analogía ayudó a replantear la teoría astronómica, pero no tiene el carácter de un argumento científicamente válido.
para explicar por qué la Tierra gira alrededor del Sol. De nuevo, hay que buscar observaciones, hacer mediciones, buscar nuevas explicaciones, como lo hizo Copérnico. La analogía entonces tiene unos límites cuando se trata de establecer la verdad de una conclusión científica, pero no la tiene tanto en otros campos. Por ejemplo, en la poesía, en donde el lenguaje se despliega en todas sus posibilidades expresivas y se puede dar el lujo de establecer todas las semejanzas que a bien tenga. Un poeta crea profundas analogías, maravillosas metáforas, porque él precisamente lo que se permite es jugar con las palabras, hacer asociaciones, porque él puede explorar el lenguaje como quiera, porque nadie le está pidiendo que pruebe la verdad de sus afirmaciones. El razonamiento por analogía es una estrategia de razonamiento muy interesante, muy aplicable en muchos campos, en la filosofía, en el derecho, en la ciencia natural, en la literatura y sobre todo en la vida cotidiana.